El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios, ¿verdad? Casa llena en este día. Y le damos gracias al Señor. Yo creo que ya después de todas las vacaciones del fin de año y todo, estamos casi todos de vuelta, ¿verdad? Siempre le echamos de menos a algunos. Y yo siempre digo, si usted le echa de menos a alguien, por favor, le da una llamadita, ¿verdad? Es bueno siempre poder llamar a aquellos que estamos extrañando. Veo a algunos con algunas libritas de más este nuevo año, ¿verdad? Comieron bien en el fin de año. Eso es bueno, eso es bueno. Rápidamente quiero hablar con ustedes acerca de los anuncios para la iglesia. Tendremos una semana regular, ¿verdad? Eso significa que el martes se reúne el ministerio de DEN, ministerio de jóvenes a adultos, ¿verdad? El miércoles estamos acá con nuestro tiempo de estudio bíblico y de oración. Continuamos haciendo el libro de los jueces de Israel que estamos estudiando los miércoles. El viernes estaremos, ¿verdad?, allá con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde y estamos iniciando un estudio este viernes allá acerca de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Luego a las 7:30 pues está el ministerio de jóvenes acá funcionando y a las 8 de la noche pues tendremos también el ministerio de padres que oran por sus hijos, que nos reunimos acá en la carpa para tener ese tiempo de oración. Próximo domingo tendremos, ¿verdad?, nuestros servicios regulares, 10 de la mañana servicio de adoración en español, 12 del mediodía servicio de adoración en inglés y por supuesto las respectivas clases, siempre digo, de escuela dominical, desde los más pequeños hasta los adultos, ¿verdad? Así que usted puede siempre beneficiarse de todas estas cosas, ¿verdad?, que la iglesia ofrece para su crecimiento en Cristo Jesús. Fuera de eso, tengo algunos anuncios que hacer también. Tendremos junta administrativa para los miembros el día domingo 25 de enero a las 5 de la tarde, ¿verdad? Estamos iniciando el año y vamos a estar presentando el presupuesto de la iglesia, vamos a estar presentando los balances financieros del año 25, ¿verdad?, que ya concluyó, y cómo nos estamos proyectando financieramente para el año 26 y cualquier otro asunto, ¿verdad?, a tratar con los miembros de la iglesia. Así que considérense todos los miembros oficialmente citados, convocados para esta junta. Y también queremos anunciar para los matrimonios que vamos a tener una cena de matrimonios este año. El calendario nos bendijo en eso, ¿verdad? El 14 de febrero es el día sábado, así que ese sábado tendremos una cena. El costo será de $50 por pareja, y ustedes pueden ver al hermano Ernesto, ¿verdad? Ponte de pie, Ernesto, aunque ya todo el mundo te conoce. Ernesto, ¿verdad?, es el hombre para... Oye, muchacho, pero tú estás rápido hoy, ¿verdad? Estás atlético, Ernesto, hoy. Ernesto es el hombre que va a estar recogiendo, ¿verdad?, ese dinero. Por favor, si usted va a participar, hágalo con tiempo, ¿verdad? No tiene que pagarlo, pero sí confirme su participación para saber cuántas personas vamos a tener en esa cena. Y el tema que vamos a estar tocando es una sola carne. Y le advierto que en la cena también va a haber una sola carne, ¿eh? Para que nadie vaya a pensar otra cosa, que es buffet la cosa, ¿no? En la cena va a haber una sola carne, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de una sola carne en el matrimonio. Y yo creo que es un tema que da para hablar muchísimo, ¿verdad? Así que todas las parejas, todos están invitados, ¿verdad?, a participar de ese tiempo. Bueno, hoy voy a compartir un segundo tema. Les dije la semana pasada que quería dedicar los 3 primeros domingos del año a hablar sobre las cosas que descansa el ministerio de la iglesia, ¿verdad? La adoración a Dios, la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia tiene este enfoque: adorar y alabar a nuestro Dios, predicar el evangelio de Cristo Jesús y edificar al creyente en la palabra. Cualquier otra cosa, y podemos nombrar muchísimas, y podemos coger este pedazo como dicen por ahí, podemos partir el pastel en muchas cosas, ¿verdad? Pero todo lo demás es una consecuencia de estas 3 cosas. La semana pasada yo estaba compartiendo con ustedes acerca de la alabanza y la adoración. Y hoy quiero dedicar mi sermón a la predicación del evangelio. Y algunos dirán, ay, pero es que eso ya parece un tema un poco aburrido, pastor, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es el evangelio y que debemos predicar el evangelio y demás. Pero la gran realidad es que hoy en día hay tanta
tantas corrientes de evangelios y se ha desvirtuado tanto la centralidad de la predicación del evangelio que vale la pena que la iglesia esté consciente. Cuando predicamos el evangelio lo predicamos para los inconversos. Pero el tema que yo voy a predicar hoy aquí no es tanto para inconversos, es para la iglesia, para que seamos conscientes de la centralidad de la predicación del evangelio. Y la pregunta más simple que pudiéramos hacernos todos nosotros en esto sería, ¿qué es el evangelio y por qué debemos predicar el evangelio? Y yo creo que si yo le pregunto a ustedes qué es el evangelio, todos diríamos a coro que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. O sea, el evangelio es una buena noticia sobre la salvación. Pero es importante notar que esto nos va llevando de una cosa a otra, ¿verdad? Porque si es una buena noticia de salvación, significa que hay alguien que de alguna manera está en problemas y necesita ser salvado. Porque es una consecuencia de eso, ¿verdad? Y es la gran realidad de la raza humana, ¿verdad? El hombre está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Lo dice claramente la palabra. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No sé qué está pasando con los textos que no me los están poniendo, ¿verdad? Romanos 3, 23, ¿verdad? Así lo dice. Y por estar el hombre destituido de la gloria de Dios, está entonces eternamente condenado a vivir separado de Él. Y es por eso que entonces el evangelio se constituye una buena noticia, porque ofrece a ese hombre caído, ¿qué cosa? Una oportunidad de salvación eterna. Y muchas veces el hombre en su estado natural admite o reconoce que está en problemas, que su vida anda mal, pero intenta por sus propios medios, ¿qué cosa? Redimirse a sí mismo, salvarse a sí mismo. Voy a dejar de hacer algunas cositas que están mal. Pastor, yo le prometo a usted que yo voy a arreglar esas cosas. Yo le prometo, yo le prometí a Dios. El hombre trata de redimirse, pero la verdad es que la Escritura nos deja saber que no hay manera en la que el hombre se pueda redimir a sí mismo, sino que la única oportunidad es a través de Cristo Jesús, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra oportunidad. Eso ustedes me han escuchado decirlo, y no porque yo me lo haya inventado, sino porque la propia Escritura lo establece, y lo hemos dicho a la saciedad. Y ese momento, cuando nosotros predicamos el evangelio, es el momento en el que nosotros hacemos equipo con alguien. ¿Hacemos equipo con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo el hermano Jorge está dando una clase acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando yo me vaya, el Padre mandará al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un ministerio con nosotros, con los creyentes, pero también tiene un ministerio muy importante con el inconverso. Y la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que da al pecador, cuando escucha buenas nuevas, trae una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando una persona oye las buenas nuevas que nosotros compartimos, el evangelio que nosotros predicamos, y el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado, de justicia, ¿verdad? Y de juicio, la persona reacciona, ¿verdad? Y la persona clama a Dios y se arrepiente delante de Dios por sus pecados y le pide a Dios la salvación que es por medio de la obra de Cristo Jesús. Pero hay una realidad. Nosotros no controlamos la soberanía de Dios. Dios es soberano y nosotros no sabemos exactamente sobre qué corazones el Espíritu Santo está trabajando. Es por eso que la función de la iglesia es ¿cuál? Predicar, predicar y predicar. Me encanta ese himno, ¿verdad? Sembraré, sembraré la simiente preciosa, pero en el coro dice, ¿verdad? Dejaré el resultado al Señor, porque nuestro llamado y nuestra comisión es la de compartir esas buenas nuevas
Y el Espíritu Santo soberanamente es el que hace la obra en el corazón y trae esta convicción y obra nuevo nacimiento y viene y hace morada en ese pecador que se arrepiente. Así que, de alguna manera, ya nosotros sabemos qué cosa es el Evangelio. Pero vamos a intentar contestar la pregunta, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué la iglesia tiene que predicar el Evangelio? Pues en primer lugar lo hacemos, ¿verdad?, para cumplir la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo. El único texto que toqué en la lectura devocional, ¿verdad?, Marcos, allí capítulo 16 y versículo 15, ahí está de alguna manera la gran comisión. El Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Miren, cuando la Biblia dice a toda criatura, es a todas. A toda criatura, ¿verdad? El llamado es predicar para todos. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Esta es la parte fundamental y es parte de la tarea de la existencia de la iglesia en la tierra, la predicación del Evangelio. Cuando lo hacemos, cumplimos la gran comisión. Pero además, nosotros predicamos el Evangelio porque estamos persuadidos de algo. Estamos persuadidos de que el infierno es un lugar real para una condenación eterna. La mayoría de la gente no quiere hablar del infierno. No les gusta que le hablen del infierno. Pero nosotros estamos persuadidos de que el infierno es real. ¿Saben? Allá afuera, toda la gente que escucha el Evangelio, toda la gente del mundo que no está en una relación con Dios, le encanta pensar que existe un cielo y que ahí está Papá Dios. Como dicen, ¿verdad? Diosito lindo, está allá arriba. Y lo que pensamos, y esto lo he dicho a la saciedad muchas veces aquí, nosotros pensamos que todo el que muere en este mundo se fue con Papá Dios. Pero la gran realidad que nos enseña la Biblia es que no es así. Son palabras muy duras, pero siempre digo, no se llame al engaño. Constantemente usted me ha escuchado a mí decir esto, ¿verdad? Porque cada vez que muere alguien y vamos a un servicio fúnebre o acompañamos a algún amigo, a algún familiar, la gente piensa, no, ya está descansando. Y yo siempre digo, si conoció a Cristo, está en el descanso eterno, en el gozo de su Señor. Pero si no conoció a Cristo, por favor, léase la parábola de Rico y Lázaro para que usted vea lo que dice. Estará en tormentos. Y eso es duro de pensar de alguien que nosotros amamos. Porque ha sido nuestro padre, nuestra madre, nuestro familiar querido, nuestro amigo. Es duro pensar. Pero a veces tenemos que aceptar que gente que amamos no están en el cielo. No están en el cielo. Y es una realidad dura. Pero si usted entiende eso, cómo eso toca su vida y cómo se refleja eso en su vida y cómo puede traer un toque de urgencia para predicar el Evangelio. Si usted está convencido de que el infierno es un lugar real, entonces ¿cómo usted no le va a compartir el Evangelio a otra persona para que no llegue a un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Aún el rico en la parábola, cuando estaba allí, pidió a Abraham, lean la parábola, ¿verdad?, para que sus hermanos no fueran a parar a ese lugar. ¿Y qué le dijo Abraham, verdad? Mira, ahí tienen a los profetas que los escuchen, ¿verdad? Tienen la palabra. No, pero si alguno se levantare de los muertos y fuere hasta donde están ellos van a creer. Y lo que le dijo a Abraham, mira, ni aunque se levante uno de los muertos, van a creer. Y nosotros sí conocemos a uno que se levantó de los muertos. Y es en su nombre que se predica el Evangelio y que se predica salvación. Y aún así las personas no creen. Pero predicamos el Evangelio porque estamos persuadidos de la existencia del infierno. Predicamos el Evangelio porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mire, si usted sale a Macy's y se encuentra una buena oferta, ¿qué usted hace? A que usted enseguida llama a su amiga, a su amigo y le dice, oye, tú sabes que está esto rebajado a no sé cuánto, están dando 2 por 1. Cuando nosotros nos encontramos algo que nos parece bueno, ¿qué hacemos? Lo queremos compartir. ¿Y con quién usted lo comparte? Lo comparte con sus amigos, con sus seres queridos. ¿Y por qué usted no comparte el Evangelio?
¿Por qué no le da la mejor noticia a las personas? La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si Cristo ha sido bueno para mí, ¿por qué no lo va a hacer para otros? Lo tiene que ser, ¿verdad? La buena noticia es el amor de Dios. Juan 3:16. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Que entregó, que ha dado a su Hijo unigénito. Y yo siempre digo, acuérdense de la condición, ¿verdad? Para todo aquel que en Él cree. Se necesita creer en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? El que cree en Él, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cuánto amas a tu prójimo, verdad? El sacrificio del Hijo de Dios es la muestra del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿y tú cuánto amas a tu prójimo? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y eso somos la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Pero aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Es mentiroso. Yo me gozo en que usted ama a Dios. Pero realmente si usted aborrece a su hermano, la Biblia dice que eres mentiroso. No lo dice el pastor Félix, lo dice la palabra de Dios. Y si usted quiere cuestionar a Dios, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice en el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. Así que predicamos el evangelio porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Predicamos el evangelio porque creemos firmemente que el silencio es un pecado. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 17. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado, ¿verdad? Le es pecado. No solo nos mueve el amor de Dios y el amor hacia el prójimo. ¿Cómo es que usted puede ver a alguien en una ruina espiritual y usted tener una buena noticia y no decirle nada? Es como ver a alguien que tiene fiebre y quizás usted tiene el paracetamol, ¿verdad? Y usted no se lo da. Es como ver a alguien en una necesidad y usted tiene la solución, pero usted no se la da. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Y a este pecado yo le llamo el pecado del silencio. ¿Cuánta gente a tu alrededor están sufriendo? ¿Cuánta gente a tu alrededor necesitan conocer a Jesús? Pero tú no abres tu boca para compartirlo. Y es cuestionable a lo mejor cuánto tú amas a esa persona. Y estás incurriendo en el pecado del silencio. Tienes la solución, pero no la estás compartiendo. Predicamos el evangelio porque es lo único que pone al hombre en una nueva relación con Dios. Y no solo pone al hombre en una nueva relación con Dios, sino que hace al hombre una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Así que tenemos muchísimas razones como iglesia y como individuos y como discípulos y como hijos de Dios para predicar y compartir el evangelio. Pero yo quiero que regresemos al punto que yo quiero tocar más en este sermón. Y es que la predicación del evangelio es parte de la tarea existencial de la iglesia en la tierra. Y ya esto lo he argumentado con algunas razones, ¿verdad? Pero quiero que miremos cómo esta tarea hoy en día se está desvirtuando en muchos lugares. Y quiero partir de un principio que nos enseña el apóstol Pablo ahí en su carta a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Pablo le escribe esto a Timoteo: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y yo quiero partir de este principio. La iglesia de Dios es columna y baluarte
de la verdad de Dios. La verdad de Dios es revelada en su palabra. Incluso si usted va a Juan capítulo 17 y lee la oración sacerdotal de Jesús, Jesús oró por cada uno de nosotros. Oró por todos para que fuéramos santificados en la verdad. Y dijo, y tu palabra es la verdad. Pero a lo que yo quiero llegar es a que la iglesia es fiel custodio de la integridad del evangelio que se predica. No solo la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, sino de ser fiel custodio de este mensaje. Porque hay gente llevando este mensaje, pero de una manera. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Y así se sentía el apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 17. Miren lo que dice Pablo. Pues no somos, hablando de él como predicador del evangelio, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Y Pablo reconoce que hay muchos que hay por ahí, ¿verdad? Medrando y falsificando la palabra de Dios. Y esta es una responsabilidad vital de la iglesia. También Pablo dice en su carta a los Gálatas, ¿verdad? Le dice, estoy maravillado, les dice Pablo, ¿verdad? De que muchos de ustedes se han apartado del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente. Y automáticamente establece que no existe otro evangelio. El evangelio es uno solo. Solo existen personas que perturban y pervierten el evangelio de Cristo, y a esos Pablo los llama anatema. Eso quiere decir malditos por la diabólica obra que hacen. Miren allí, vamos a leer en Gálatas el capítulo 1, los versículos del 6 al 9. Pablo le dice a estos hermanos, estoy maravillado, estoy sorprendido, dice Pablo, ¿verdad? De que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ustedes cogieron otro caminito, ¿verdad? Y Pablo dice inmediatamente, no que haya otro, hay un solo evangelio, verdadero, hay un solo evangelio. Ahora, tenemos cualquier cantidad de copias, tenemos cualquier cantidad de cosas que han desvirtuado el evangelio. Y dice Pablo, no hay otro, pero hay algunos que perturban y pervierten. Eso quiere decir, tuercen de alguna manera el evangelio de Cristo. Y continúa Pablo en el verso 8 y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense, os anuncia otro evangelio que sea diferente del que ya se ha anunciado, sea maldito, sea anatema, ¿verdad? Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Así que como iglesia, no solo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, sino de ser custodio de la verdad de este mensaje de salvación. Y en nuestros tiempos, ¿verdad? Existen muchas maneras en las que se pervierte este evangelio y se ha perdido el foco en cuanto a la importancia de esta tarea. Qué importante es que cada vez que la iglesia se reúne, se adore a Dios. Sí, eso es importantísimo, pero también se predique siempre el evangelio de Jesucristo y se enseñe la palabra de Dios. Todo descansa en eso, ¿verdad? Y esto ha palidecido en muchísimos grupos por ahí. Y a mí me cuesta mucho en lo personal. Yo les digo una cosa, se los confieso, me cuesta muchísimo en lo personal referirme a algunos grupos que hay por ahí como iglesia, porque yo personalmente no los considero iglesia del Señor, ¿verdad? Y lo triste es que el mundo mira y sí le llaman a ellos iglesia y por ellos juzgan a todas las iglesias iguales y juzgan el evangelio igual, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿reconocería el Señor Jesucristo a estos grupos y a estas personas como parte de su iglesia? Yo me atrevo a decir no. Me atrevo a decir que no y creo que la Escritura me respalda en eso, ¿verdad?
Porque si usted se lanza en la Escritura, en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar muchísimas advertencias sobre falsos maestros. Y estamos repletos de falsos maestros. Usted va a escuchar advertencias sobre obreros fraudulentos. Usted va a encontrar enseñanzas en el Nuevo Testamento sobre falsos apóstoles. Usted va a encontrar en la Escritura muchas advertencias sobre falsas doctrinas, incluso sobre falsos cristos. La Escritura nos advierte de la falsedad. Y la iglesia tiene que ser consciente de eso, ¿verdad? Y yo creo que esto ha acontecido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y así va a ser. Y va a continuar hasta el regreso del Señor. Nosotros no tenemos el control de que se levanten falsos maestros. No tenemos el control de que se levante por allá mañana y diga, yo soy el Cristo, ¿verdad? Yo no tengo el control de que por allá se levante otro y enseñe una doctrina. Lo único que yo puedo hacer es mantenerme en la centralidad del Evangelio que revela la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto va a ser así hasta el regreso del Señor, porque el Señor sí viene a buscar una iglesia que no tiene manchas ni arrugas, la que se ha mantenido firme en la verdad del Evangelio y ha sabido guardarse como una virgen para el día en que se va a desposar con su novio, ¿verdad? Y nosotros aguardamos las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero quiero que leamos en Mateo capítulo 7, los versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7. Y miren qué interesante. Estas son palabras de Jesús, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, este es un pasaje que debería de conocerlo muchas personas y estudiarlo a profundidad, ¿eh? El propio Señor Jesús advierte sobre personas que lo llaman a Él Señor y aún dice, no entrarán en el reino de los cielos porque no hicieron la voluntad del Padre. No entrarán. ¿Quién es el que entra? El que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero Jesús argumenta que estas personas en aquel día, y ese día se refiere al día del regreso del Señor, el día en que va a ser consumada nuestra salvación, cuando se vean perdidos, ese día le van a reclamar a Jesús, ¿verdad? Y van a decir, hicimos cosas en tu nombre. Mira, profetizamos, echamos demonios e hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús dice, y yo les voy a decir, yo ni te conozco, ¿eh? Apártate de mí, hacedor de maldad. Esto es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Pero nos deja saber que hay personas que están atrapadas en falsas ilusiones de salvación y siguiendo falsos evangelios. Y fíjense, a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque quizás este es uno de esos pasajes que ilustra muy bien algo que dice la ley mosaica. No uses el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿eh? Y esta gente dice, en tu nombre, ¿qué hicimos? Profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros, ¿verdad? Y yo digo, este pasaje parece tan vigente en nuestros días, parece cobrar una vida extraordinaria en nuestros días, donde muchos grupos se reúnen y tienen como centro de su actividad no la predicación del Evangelio, no la predicación del arrepentimiento de obras muertas, no la predicación de poner la fe en la obra de Jesús y en su expiación allí por el pecador. No. El centro de su reunión es profecías, el centro de su reunión es expulsión de demonios y el centro de su reunión es
milagros. Y si no hubo una profecía, y si no hubo un milagro, y si no le sacamos un demonio, esta reunión no sirvió para nada hoy. Porque si no hay esas manifestaciones, es como que esto no sirvió para nada. Pero ese no es el objetivo para el cual se reúne la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se reúne para alabar y adorar a Dios, para predicar el evangelio de salvación en Cristo y para enseñar y educar al pueblo de Dios. No para montar un show. No para eso se reúne la iglesia del Señor. Y yo digo que todas estas cosas, profetizar, expulsar demonios y hacer milagros, los pongo todo entre comillas. Porque ¿saben qué? La Biblia nos habla de eso. La Biblia nos habla de personas que profetizaron. La Biblia nos habla de personas que expulsaron demonios. La Biblia nos habla de personas que hicieron milagros. Pero la realidad que yo veo en todos estos grupos no se ajusta al patrón que la Biblia me enseña. Solo veo un show donde a veces la gloria es más para el hombre que para Dios. Pero después le reclaman a Jesús, pero lo hicimos en tu nombre. Y Jesús, que conoce el corazón, dice, ni te conozco. Ni te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Miren, otra perversión del evangelio muy diseminada en estos días es el llamado evangelio de la prosperidad. Y cada rato usted me oye hablar un poco de esto, ¿verdad? Porque incluso vivimos en una ciudad que tiene grandes exponentes de este evangelio, este falso evangelio, ¿verdad? Y es una herejía que promueve una falsa prosperidad económica ligada a tu grado de fe y lo que enseña es a la gente a negociar con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos van a dar? ¿Cuántos van a sembrar? ¿Cuántos van a hacer esto? Y Dios va a... Escuche por ahí y usted va a ver, pero ese no es el verdadero evangelio. Otra perversión muy famosa del evangelio en nuestros tiempos es esta corriente de decrétalo y reclámalo. Yo decreto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo declaro en el nombre de Jesús y yo reclamo después esa promesa porque yo la declaré con fe en Jesús y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero es una herejía que degrada la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Porque en todas las cosas nosotros deberíamos decir, como dice Santiago, si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, aunque usted diga y aunque usted decrete y aunque usted pierda la garganta gritando, no va a pasar. Porque nosotros nos movemos en la voluntad de Dios. Y lo dice Juan, ¿verdad? Que si alguno pide en el medio de la voluntad de Dios, puede contar que tiene la respuesta de esa oración. Pero también, como dice Santiago, pedimos y pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestras propias cosas, ¿verdad? A ver, declare ahí que se va a ganar el Powerball, a ver si se lo va a ganar. Y si lo hace, traiga el diezmo, ¿verdad? No, mentira, es una broma. Pero, no, eso fue un chiste nada más, ¿verdad? Pero tristemente, ¿verdad? En muchos grupos vemos siempre, ¿verdad? Una especie de mezcla de todas estas cosas, de profecía, de demonios, de sanidades, de prosperidad, de decretar cosas. Esto es muy común y al final todo se convierte en un gran show, pero no se ha predicado el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos la responsabilidad de predicar a Cristo, pero somos fieles custodios de la integridad de este mensaje. Y es tan importante la centralidad de la predicación del evangelio que otras cosas palidecen alrededor de esto. Incluso cosas que son buenas como la escatología, por ejemplo. ¿Sabe lo que quiere decir escatología? Tiene que ver con todos los eventos futuros. Todo lo que va a suceder, que la palabra de Dios dice que tiene que suceder y que todavía no se ha cumplido. Y hay tanta gente hoy en día que en vez de enfocarse en predicar el evangelio, lo único que están es atrás de las cosas de la escatología. Vaya a YouTube, grandes exponentes en el YouTube, ¿verdad? Yo digo que son terroristas
Porque se meten el día entero asustando a la gente y ya Cristo viene la semana que viene. Y si sonó una bomba por allá cerca de Israel, ya viene el Apocalipsis. Y si pasó esto, y si Donald Trump es el anticristo, y si fulano de tal, y demás, ¿verdad? Y se convierte nuestro cristianismo nada más en estar cazando todas esas cosas y estar especulando acerca de la escatología. Miren, la Biblia nos habla de cosas que tienen que pasar, pero también la Biblia nos dice que nosotros no sabemos exactamente todo acerca de estas cosas, ni los tiempos en que van a suceder las cosas. Por tanto, todos los que aseguran eso son sencillamente especuladores acerca de la palabra de Dios. Y esta es mi última cita para ustedes, porque son las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en la tierra y hablan de la centralidad de la predicación del Evangelio. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Un texto que todo el mundo conoce también. Y Jesús está por ascender. El libro de los Hechos comienza diciendo que Jesús apareció por 40 días a sus discípulos, dando pruebas indubitables, dice, de su resurrección. Y está aquí ya para ascender. Están allí con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y noten, yo hice un sermón solo de este texto una vez. Y yo le decía, si usted sabe que es el último momento que va a estar usted con una persona, ¿qué le preguntaría? Si te dejaran hacer una última pregunta a alguien muy importante en tu vida, ¿qué le preguntarías? Papá, ¿dónde dejaste el dinero? Mami, ¿cuál es el PIN de la contraseña, verdad? De la cuenta. Podíamos preguntar todas esas cosas, ¿verdad? Y de esa curiosidad se aprovechan muchos santeros que consultan muertos para ver dónde dejaron el dinero y todas las cosas. Esta es la última oportunidad de Jesús con sus discípulos. Y miren qué pregunta le hacen los discípulos a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es una pregunta de escatología, de un evento futuro, algo que va a suceder. Y para ellos, yo lo puedo entender en su mentalidad judía, y el judío tiene una mentalidad de reino, y ellos toda la preocupación que tenían es, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús ya les había dado a ellos, unos días atrás, una gran comisión. Le había dado una gran responsabilidad. Que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y está viendo Jesús aquí a unos discípulos que están un poquito desenfocados, porque están pensando nada más en lo que viene y no en lo que tienen que hacer. A veces nosotros estamos más enfocados en lo que pensamos que va a llegar y no en lo que tenemos que hacer, en lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. Y miren la corrección amorosa de Jesús. Jesús les dijo, miren muchachos, no les toca a vosotros, ¿qué cosa? Saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como diciendo, ni se preocupen por eso. Eso está bajo el control de ¿quién? Del Padre. No les toca a ustedes saber de eso, ¿verdad? Y corrige entonces ahora a sus discípulos. Y viene el pero. Como diciendo, dejen esto y enfóquense en esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo que ocurrió 50 días después, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren lo que le dice el Señor. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que las últimas palabras de Jesús para sus discípulos los vuelve a la centralidad de la predicación del Evangelio. Y yo digo, ¿y a nosotros esto no nos impacta como iglesia? Porque sí, hay que predicar de escatología, es verdad. Y cada rato tenemos que hablar de algún tema de que Cristo vuelve y cómo nos va a encontrar el Señor y todas esas cosas. Pero eso no puede sustituir para nada nuestra tarea primordial, que es predicar el Evangelio. A mí Dios no me llamó a ser ese teólogo de la escatología, ni a estar adivinando fechas y cosas, que Él mismo me ha dicho que no me toca saber, que eso solo lo sabe
el Padre. Tenemos tantos textos en la Biblia que nos dice, ¿verdad?, que nadie puede saber de esto y que el que se aventura a decir algo de esto es un mentiroso. Es un mentiroso. Pero a mí me encanta ver a la gente como lo sigue. Y cómo le dan like, y cómo lo comparten, y cómo te lo mandan. Iglesia, centrémonos en lo que tenemos que hacer hoy. Mañana le pertenece solo a Dios. Así que quiero reforzar estas cosas, porque este año 26 yo sé que el Señor hará grandes cosas. Y no porque sea el año 26, sino porque hay una iglesia que está creciendo en ese sentido. Y queremos crecer en esto, en la adoración a nuestro Dios, porque Él solo es digno de adoración y alabanza de su pueblo. Queremos crecer en esta responsabilidad que es predicar el Evangelio, pero eso le corresponde a cada uno de ustedes, también a mí. Todos nosotros, ¿verdad?, estamos llamados. Y ya sabe que cuando predica el Evangelio está obedeciendo a la gran comisión, está amando a su prójimo. Y la verdad es que lo que queremos es que las personas no vayan a un infierno de condenación eterna. Si hay alguien que tú amas, si hay alguien en tu círculo, si hay alguien que tú ves esa necesidad, no cometas el pecado del silencio. Háblale de Cristo Jesús. Estás llamado. Y no piensen que esto es un trabajo para profesionales. No piensen, esa es la tarea del pastor. Esa es la tarea de los diáconos. Esa es la tarea de los maestros de escuela dominical. Mi tarea es ir allí, cantar, echar un pesito ahí y ya, ¿verdad? No, tú eres parte de la iglesia del Dios vivo y estás llamado a compartir en tu círculo y donde quieras, en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria y hasta donde Dios te permita, habla de Cristo Jesús. Porque esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Una iglesia que adora, una iglesia que tiene como tarea principal la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y todo lo demás será una consecuencia de esto. Pero nunca nos desenfoquemos de a lo que Dios verdaderamente nos ha llamado. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es buena. Tu palabra es la verdad y en ella queremos estar santificados como iglesia tuya que somos, Señor. Y permite que aquí donde estamos, como congregación, donde tú nos has puesto, Señor, podamos mantenernos centrados en la adoración a ti, en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús y en la enseñanza de la palabra. Predicamos el Evangelio porque creemos que todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Todo hombre está dañado por causa del pecado. Es caído y necesita ser redimido. Y nosotros predicamos y tu Espíritu Santo, que es soberano, es el que hará la obra, es el que traerá ese testimonio de pecado, de justicia, de juicio al corazón de la persona. Es el que obra el arrepentimiento, es el que obra el nuevo nacimiento, es el que sella y preserva hasta la venida de Cristo. Pero queremos hacer equipo contigo, Señor. Y queremos ser una iglesia que constantemente declara que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio y queremos como iglesia no solo cumplir esta gran comisión, sino ser fieles custodios de la verdad y la integridad de este mensaje de la palabra. No queremos predicar un evangelio adulterado, no queremos falsos maestros, no queremos falsos profetas, no queremos falsos apóstoles. No, sencillamente queremos ser siervos que esparcen buenas nuevas de salvación. Ayúdanos tú, Señor, a mantenernos en este camino. Y lo oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, en esta mañana.